único canal digital, 4.1 en la región de Magallanes. Y en sus señales, Canal 4, señal abierta. Canal 30 de la señal por cable. Canal 10 en Puerto Natales. Canal 62 en Porvenir. Canal 42, señal claro. 95.3 FM. 590 AM. Y www.elpingüino.com. Con el auspicio de Colegio Particular Novelius. Lealtad, nobleza, sabiduría. Softland hace la diferencia. Presentan Noticias, edición central, en Pingüino Multimedia. Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Sean bienvenidos a Noticias Edición Central para esta jornada de día miércoles 8 de abril. Vamos de inmediato a conocer los titulares. Estos son los titulares. Intendente de Magallanes, José Fernández, desmintió al alcalde sobre persona fallecida el domingo, según el edil, que fuera portador de COVID-19. No hay remedio hasta el día de hoy que combata el coronavirus, señaló químico farmacéutico advirtiendo sobre la automedicación. Desde este miércoles comenzó a regir el uso obligatorio de mascarillas en todo tipo de transporte público, arriesgando a quienes incumplan la medida una multa de hasta 2,5 millones de pesos. Y 650 millones de pesos destinó municipio de Punta Arenas para ayuda social de vecinos. Alcalde hizo llamado al gobierno regional a sumarse y disponer recursos para complementar la iniciativa. Pingüino Radio, la radio informativa de Magallanes. Y vamos de inmediato al detalle de las informaciones. Intendente de Magallanes, José Fernández, desmintió al alcalde sobre persona fallecida el domingo que, según el edil, fuera portador de COVID-19. Esta tarde, en un nuevo reporte diario, autoridades regionales entregaron el balance diario respecto a la emergencia sanitaria por la que atraviesa Magallanes. Una teleconferencia precedida por el intendente José Fernández, donde se notificó de 19 nuevos casos de COVID-19 en la región, los cuales todos corresponden a Punta Arenas. Sumado a esto, la autoridad regional informó de un nuevo deceso por coronavirus en Magallanes, cifra con la cual la región hasta la fecha totaliza 3 personas fallecidas por causa del nuevo virus. En la región de Magallanes, al corte de las 21 horas del día de ayer, se notificaron 26 nuevos casos de COVID-19. Todos son residentes de la ciudad de Punta Arenas. En total, en nuestra región se han confirmado a la fecha 266 casos. Lamentablemente, también debo informar que en el día de ayer se registró el fallecimiento de la tercera persona a causa del COVID-19 en Magallanes. Enviamos las más sentidas condolencias a sus familiares en este duro momento que están viviendo. Sumado a esto, la máxima autoridad regional se refirió al fallecimiento de una persona sucedido el pasado domingo, deceso que fue relacionado con COVID-19 ayer por el alcalde de la municipalidad de Punta Arenas, Claudio Radonich, y publicado hoy por algunos medios regionales, información que fue desmentida por el intendente Fernández, quien sostuvo hoy que el examen del fallecido dio negativo por COVID-19, haciendo de esta manera un llamado a la comunidad a informarse por fuentes oficiales. Debemos respetar la ley de derechos y deberes del paciente y la confidencialidad que exige, pero también se debe entender que hay familias que están sufriendo detrás de cada número que nosotros anunciamos. Por ello, les pido a la comunidad que se informen de todo lo relativo al coronavirus a través de los canales oficiales. Se produce desinformación que en el contexto actual, donde hay mucho estrés, alerta, esto puede generar más daño a la comunidad. Declaraciones de la máxima autoridad regional, que fueron de inmediato respaldadas por la Seremi de Salud, Mariela Rojas. Con relación al fallecimiento también anunciado por una autoridad comunal el día de ayer, esta persona, ya lo dijo el intendente, porque estamos todos coordinados e informados, era un caso sospechoso y el examen dio negativo, ¿ya?
Y de hecho en su certificado de defunción decía observación de COVID-19, nunca fue confirmado. También enviamos nuestras más sentidas condolencias a la familia de esta persona. Aclaraciones de las cuales el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, esta tarde en comunicación con nuestro medio, decidió bajarles el perfil. ¿Sabes qué? Y con todo cariño más, hay tanto problema hoy que lo que hice en un contexto de una entrevista fue justamente valorar el tema de la cuarentena, porque muchas personas, como tú me dijiste, no están cumpliendo. Sí, pues. Y en ese contexto, lo que dije fue repetir las cifras, que estamos más cerca de Italia que Araucanía, y que la gente se muere y que había un tercer fallecido. No fue con intenciones de salir una portada, porque a esta altura tengo hartas más preocupaciones de la ciudad que estar en esto, y simplemente fue eso. Respecto al detalle de las cifras, la titular regional de salud manifestó su preocupación por la situación actual que vive Magallanes, debido a que de los 26 casos informados hoy a nivel nacional, 19 pertenecen a la región. Con relación a hoy, tenemos 26 nuevos casos. Eso significa que la tasa de contagio está aumentando en Magallanes. Somos nosotros los que seguimos con la misma peligrosidad de contagiarnos porque no estamos haciendo caso, no estamos convencidos de que tenemos que quedarnos en la casa. Dicho esto, entregó el balance de las cifras. La persona que falleció el día de ayer, aproximadamente a las 9 de la mañana, era una persona de sexo masculino, 83 años, positiva a COVID-19, pero además presentaba una situación crítica con enfermedades asociadas. Menores de 39 años, 10 casos. ¿Qué significa? Que son las personas que están contagiando a las personas más adultas. Porque entre 30 y 49 años hubo 4 casos, entre 50 y 59, 5. O sea, ¿dónde está concentrado la mayor cantidad de casos? En las edades menor a 40 años. En el hospital tenemos 47 pacientes internados, más que ayer. Y tenemos 17 pacientes en la unidad de paciente crítico, más que ayer. Y 15 en estado grave, más que ayer. No hay remedio hasta el día de hoy que combata el coronavirus, señaló químico farmacéutico, advirtiendo sobre la automedicación. El consumo excesivo de paracetamol puede dañar el hígado. Los antigripales pueden afectar la salud cardiovascular, algo muy importante de considerar en el plan de emergencia por el coronavirus. En conversación con Pingüino Multimedia, el químico farmacéutico Luis González Burgos explicó que existe mucha información que circula con raíces científicas, como en redes sociales, medios informales, los que pueden llevar a confundir a la comunidad, además de generar expectativas, miedos y dudas. Con respecto al uso de automedicamento, de la automedicación en estos pacientes, nos vamos a encontrar con que la evidencia actual habla de que, sobre todo en el caso de la fiebre y síntomas similares que aparezcan, que son similares a resfrío, el uso de paracetamol vendría siendo lo más indicado, puesto que hasta ahora se tienen ciertos resguardos con el uso de antiinflamatorios no esteroidales. No es que una persona que los esté utilizando por una afección crónica o por algún tipo de problema para lo cual está indicado tiene que dejar de usarlos, pero en base a los estudios que se están conduciendo, los posibles riesgos que pudiese acarrear la medicación con fármacos como el ibuprofeno y otros antiinflamatorios no esteroidales, se sugiere que la opción más segura... Explicó el químico farmacéutico Luis González que el método más seguro hasta el momento a la hora de bajar la fiebre es el paracetamol, pero siempre con precaución, no más allá de una tableta cada 8 horas. Hizo hincapié que la cuarentena total es el método más efectivo para poder contener la pandemia. Y atención con lo siguiente, porque desde este miércoles comenzó a regir el uso obligatorio de mascarillas en todo tipo de transporte público, arriesgando a quienes incumplan la medida una multa de hasta 2.5 millones de pesos. Desde este miércoles es obligatorio el uso de mascarillas en el transporte público y privado remunerado en todo Chile. La medida impuesta tiene como objetivo evitar la propagación del coronavirus en la población y afectará a quienes viajen en metro, buses urbanos e interurbanos, trenes, transporte aéreo y marítimo, taxis básicos, taxis rurales y colectivos, además de transfer y transporte privado de traslado de personal. De acuerdo al Código Sanitario, quienes infrinjan la medida se arriesgan a pasar un control sanitario con sanciones que pueden llegar a los 2.5 millones de pesos.
La norma fue anunciada el día lunes, recién pasado, por el ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien afirmó en la oportunidad que es absolutamente prudente el uso de mascarillas en lugares con alta cantidad de personas durante la presente emergencia sanitaria que afecta a todo el territorio nacional. Dada la escasez de estos implementos, el gobierno ha publicado instructivos muy didácticos para que cualquier persona pueda elaborar una mascarilla en su casa con materiales caseros, como poleras, paños y otros géneros, con las debidas instrucciones de uso y posterior descarte. La medida, que comenzó a regir a las 5 de la mañana de este miércoles 8 de abril e indica la obligatoriedad de uso de mascarillas en el transporte remunerado de pasajeros público o privado y no en vehículos particulares. Pero cabe señalar que la autoridad sanitaria es quien califica los casos, por tanto, si fuese además alguien que está en cuarentena y la está violando, puede ser mucho mayor la sanción a la que se exponga el infractor. 650 millones de pesos destinó municipio de Punta Arenas para ayuda social de vecinos. Alcalde hizo llamado al gobierno regional a sumarse y disponer recursos para complementar la iniciativa. Así lo informó el edil, quien señaló que a partir de este miércoles la municipalidad se transforma en una agenda social, donde todos los esfuerzos humanos, técnicos, de recursos, tienen como prioridad poder atender las demandas sociales de los vecinos de la comuna de Punta Arenas, con la creación de una importante agenda social municipal que implicará la reasignación de 650 millones de pesos. De acuerdo a los antecedentes, el monto total se dividirá entre los meses de abril, mayo y junio, dividido en 5 prioridades: bono de arriendo, alimentación, medicamento, servicio básico, y el quinto ítem incluye el suplemento nutricional marca Ensure y pañales para adultos y bebés. El alcalde Claudio Radonich informó que al ser fondos públicos se deben destinar a las personas que realmente lo necesiten. Es por ello que los recursos se destinarán a aquellos vecinos que tengan su registro social de hogares y que se encuentren en el tramo de los hogares calificados con hasta el 60% de menores ingresos. Deberán contar con los antecedentes vigentes en su registro y en el informe social. Se informó además que quienes no posean estos antecedentes serán evaluados por un asistente social y deberán presentar documentos de respaldo que acrediten su situación de necesidad manifiesta. Por tanto, cada caso será evaluado de manera individual, se indicó. En la oportunidad también se informó que la agenda social incluye la renovación automática de los subsidios de agua por 3 años para las familias de la comuna que cuenten con el beneficio sin necesidad de presentar ningún antecedente. Adicionalmente, se indicó que los funcionarios a cargo de llevar adelante la agenda social contarán con las medidas de seguridad que les permitan resguardarse ante posibles contagios de coronavirus, que contempla el uso de mascarillas, guantes, gel desinfectante y edificios sanitizados. En tanto, los choferes que andarán en terreno contarán con las mismas medidas de protección, incluida la sanitización de las camionetas. Finalmente, se informó que la agenda incluye la división de la comuna en 10 distritos, cada uno de los cuales contará con un encargado, un asistente social, un telefonista, un administrativo y un chofer, todos funcionarios de la Dirección de Desarrollo Comunitario que estarán a cargo de atender los requerimientos de los diferentes sectores. Nuevas medidas de ayuda económica que beneficiarán a trabajadores honorarios y a pequeñas y medianas empresas, anunció el gobierno. Durante la jornada de este miércoles, el gobierno anunció nuevas medidas de ayuda económica ante la pandemia de coronavirus, que tendrán 2 grandes prioridades. El primero, que apunta a los trabajadores independientes, y el segundo, a la pequeña y mediana empresa, que estarán enmarcadas en el plan de emergencia bajo la ley denominada Bono COVID-19. De acuerdo a lo expresado por el mandatario, la pandemia del coronavirus no solo amenaza la salud de muchos compatriotas y la vida de aquellos que están en los grupos de mayor riesgo, también está afectando los ingresos y los empleos de muchos chilenos. El presidente Sebastián Piñera, desde La Moneda, anunció de esta forma una segunda etapa del plan de emergencia que contempla las medidas tomadas por el Banco Central para fortalecer la liquidez en el mercado financiero y por la Comisión del Mercado Financiero para flexibilizar normas que permitan un mayor acceso de las empresas a los créditos. De acuerdo a lo informado, la primera prioridad es proteger a las familias a través de la creación de un fondo de $2.000 millones para entregar mayores beneficios y crear más empleos para las personas y familias más vulnerables, que beneficiará especialmente a los trabajadores informales sin contrato de trabajo y que hoy no tienen la protección del seguro de desempleo. La segunda prioridad consiste en la ayuda a emprendedores, pymes y empresarios que lo requieran, a través de la línea de financiamiento con garantías del Estado. Los bancos comprometidos a participar en este programa deberán otorgar estas líneas de crédito COVID-19 para capital de trabajo fresco en forma simple, masiva, expedita y a tasas preferenciales a los clientes que lo soliciten y que cumplan con los requisitos definidos.
Por otra parte, los bancos que presten estos recursos a las empresas beneficiadas, con garantía del Estado, deberán reprogramar todos los créditos preexistentes del deudor beneficiario y postergar la amortización de sus créditos antiguos hasta que los nuevos préstamos estén íntegramente pagados. Finalmente, expresó el mandatario que estas medidas buscan permitir dar un alivio a las empresas necesitadas y proteger las garantías otorgadas por el Estado. Y precisamente sobre estas medidas económicas que va a implementar el gobierno, vamos a estar conversando al regreso de la pausa con la Seremi de Hacienda, Lil Garcés Herod. Así que volvemos en breve. Colegio Particular Novelius. Lealtad, nobleza, sabiduría. Softland hace la diferencia. Ya estamos de regreso y junto a nosotros también está la Seremi de Hacienda, Lil Garcés Heró, en contacto telefónico, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, Seremi? Hola, muy buenas noches, Maximiliano, para ti y todos quienes nos escuchan. Durante esta jornada, el presidente Sebastián Piñera anunció nuevas medidas de ayuda económica ante la pandemia del coronavirus. Esta vez, los beneficios del plan de emergencia apuntan a los trabajadores independientes y a empresas, obviamente, y están enmarcadas en la ley Bono COVID-19. ¿Cómo se pretende implementar, y obviamente, después de que se apruebe en el Congreso? Sí, bueno, Maximiliano, iba a hacer un alcance. Efectivamente, se da a conocer, ¿no es cierto?, esta nueva medida de plan económico de emergencia de 5.000 millones, pero apunta no a los trabajadores independientes, apunta a aquellos trabajadores informales. Hacer la distinción ahí, porque los trabajadores independientes que emiten boletas honorarios van a ser cubiertos por otras medidas que van a ser anunciadas la próxima semana por el ministro de Briones y obviamente el presidente de la República. Ya, ahí hacer la distinción. Eso es lo primero. Sí, y ahí contarles en el fondo que dentro de estos 5.000 millones hay dos grandes focos. El primero, que va orientado a las familias más vulnerables y a los trabajadores informales, que son alrededor de 2,6 millones de trabajadores informales en nuestro país, y que hoy día, más que nunca, ven reducidos sus ingresos y por lo tanto aquellos trabajadores informales no cuentan con contrato de trabajo, no tienen seguro de cesantía, por lo tanto requieren un apoyo extraordinario para poder sobrellevar esta crisis sanitaria y económica que estamos viviendo en este momento. Para eso se crea este fondo de 2.000 millones de dólares que va a ir en destino y apoyo de estas familias vulnerables y, aclaro, de los trabajadores que son informales. Ya. Por otra parte, como tú bien mencionabas, está el apoyo a las pymes, a nuestras pymes que tanto requieren de un apoyo económico en este minuto, y a raíz de esto, ¿no es cierto?, se genera un plan económico de 3.000 millones de dólares que va orientado al FOGAPE y que busca, ¿no es cierto?, generar a través del apoyo del Estado, generando líneas de crédito, que las pymes puedan acceder a los créditos, que tengan tasas preferenciales, que se cumpla con ciertos plazos también de periodo de gracia en estos créditos y que los bancos den flexibilidad a la hora de entregar los créditos en términos tanto de tasa crediticia como también que puedan postergar cuotas de créditos ya vigentes para que aseguremos que esta inyección de recursos entregue dinero fresco a cada una de las pymes y puedan seguir operando, generando capital de trabajo, que es tan importante para cumplir con las obligaciones que hoy día les demandan, que son el pago de arriendos, el pago de sueldos,
todas aquellas, además, compromisos tributarios que deban pagar y que hoy día no están pudiendo realizar los pagos porque no tienen ingresos. Eso busca, ¿no es cierto?, esta capitalización a través del FOGAPE de $3.000 millones, que es entregar, ¿no es cierto?, dinero fresco a las empresas para que puedan seguir operando, no cierren sus puertas y además puedan seguir manteniendo a sus trabajadores. En el transcurso de la tarde, mientras nosotros teníamos el programa Todo Noticias, se comenzó a preguntar a través precisamente del WhatsApp. Nosotros mencionábamos esta noticia y la duda que queda es si las personas que tienen algún tipo de deuda en el sistema financiero van a poder o no acceder, pero me refiero a deudas castigadas. La verdad es que ahí va a que diferenciar. El ministro y el presidente han pedido flexibilidad a la banca, entendiendo que al estudiar el nivel de riesgo de los clientes se sea flexible, entendiendo que veníamos de una crisis económica bastante potente por el estallido social y que muchas de estas empresas, sobre todo las micro y pequeñas y medianas empresas, ya venían dañadas en su capital de trabajo. Por lo tanto, ahí se ha pedido flexibilidad a la hora de otorgar los créditos. Para eso, el Banco Central también ha generado ciertas medidas que otorgan flexibilidad a los bancos hoy día y dan garantías para poder entregar como estos créditos con un aval del Estado. Se viene un periodo bastante difícil donde ya se está notando la cantidad de despidos en diversas empresas. Entonces nos gustaría saber, obviamente estas son medidas paliativas, no van a poder cubrir el total. ¿Cuáles son las posibilidades de que en el futuro pueda reactivarse el sistema económico si no sabemos todavía cuándo debiera finalizar esta pandemia? Bueno, esa es nuestra gran preocupación. Por eso desde el gobierno se han impulsado medidas que permitan reducir el impacto de esta crisis sanitaria en términos económicos. La verdad es que el ministro Briones lo ha recalcado en reiteradas ocasiones, las acciones y los instrumentos con que se están generando los apoyos, se van tomando las decisiones a corto plazo según cómo va avanzando la contingencia sanitaria, y lo que apuntamos es principalmente, uno, a cuidar los ingresos de las familias, los empleos y aquellos que la generan, que en este caso son las pymes. Por eso todas las políticas públicas que se han generado, los instrumentos apuntan a mantener el vínculo contractual con la Ley de Protección al Empleo, generando que las familias puedan seguir recibiendo un ingreso mensual que es un poco reducido, pero finalmente no se rompe el vínculo contractual, y una vez que recuperemos, ¿no es cierto?, nuestra capacidad posterior a la crisis, que recuperemos nuestra normalidad, entre comillas, ¿no es cierto?, podamos juntos retomar la senda del crecimiento como país y poder inyectar recursos para generar nuevas fuentes de empleo y que podamos seguir creciendo como lo estábamos haciendo hasta este año. ¿Cuáles son las áreas que se pretenden apoyar directamente acá en la zona? No tenemos áreas específicas con estos proyectos. La idea es apoyar a todo tipo de pymes, todas micro, pequeñas, medianas empresas que hoy día se han visto afectadas a través del anuncio que hoy se realiza, cumplen todas con los requisitos para poder ir en busca de esta capitalización, en busca de este crédito para otorgar dinero, ¿no es cierto?, flujo de caja y poder seguir operando. Principalmente aquí a nivel regional, igualmente se está haciendo un catastro de las áreas más afectadas. Tenemos el área de turismo muy afectada, algunos otros trabajadores como los peluqueros, los colectiveros, que se están viendo afectados, y otros sectores también como el área, ¿no es cierto?, de la parte de los restaurantes, los garzones, todas aquellas personas que sus ingresos dependen de que abran las puertas estas pymes diariamente. Por lo tanto, se está generando un plan de trabajo también a nivel regional para ir en ayuda de ellos, y a través también de la Seremi de Economía se están generando otros instrumentos a través de Corfo, Cercotec, que van a ser anunciados prontamente. Y para finalizar, una de las dudas que le quedan normalmente a la gente es que quienes no han nunca solicitado una ayuda al gobierno, ¿cómo lo pueden hacer para poder estar considerados dentro de este grupo? Si nos referimos al tema del crédito, es acercarse finalmente a los bancos a solicitar este aval del Estado y acceder a él. La gente también puede conocer una serie de beneficios que existen hoy día dentro del plan económico del gobierno, obviamente en la página del gobierno, que es www.gov.cl, plan económico de emergencia, y poder ver en cuál, ¿no es cierto?, de los planes que hemos mencionado pueden incurrir, ¿no es cierto?, en el beneficio y ayuda para ellos. Aquí la verdad es que se pretende llegar al mayor espectro de personas para ir en apoyo de todas las familias. Por eso para las próximas semanas ya se está anunciando un paquete de medidas que va a ir en apoyo de los independientes, estas personas que trabajan a través de boletas horarias.
Se entiende en todo caso finalmente que las medidas que se han adoptado, sobre todo en el concepto de la cuarentena y que han en cierta forma perjudicado a estas empresas, fue necesaria, ¿cierto? Claro, es muy necesario. La verdad es que muchas de las pymes a nivel regional tuvieron que cerrar sus puertas, entendiendo que durante la cuarentena solo siguen abiertas aquellas que otorgan servicios e insumos básicos. Por lo tanto, es trascendental hoy día inyectar a aquellas empresas que están con sus puertas cerradas esa posibilidad de seguir operando, de poder mantener a sus trabajadores, de no generar la pérdida del vínculo contractual y que una vez que pase esta crisis sanitaria podamos seguir inyectando recursos para generar nuevos puestos de trabajo para aquellas personas que han perdido su trabajo, porque tenemos que ser honestos, vamos a tener desvinculaciones, pero esperamos que sean las mínimas y esperamos que las medidas que tomemos una vez pasada la crisis nos permita salir fortalecidos de esta situación y crecer como país. Seremi, queremos agradecer la gentileza que tuvo de conversar con nosotros. Gracias a ti, Maximiliano. Muy buenas noches. Conversábamos con la Seremi de Hacienda, Lil Garcés Herod. Nosotros nos separamos un momento y regresamos de inmediato. Particular Novelius. Lealtad, nobleza, sabiduría. Softland hace la diferencia. A continuación, en Noticias Edición Central, vamos al comentario del día junto a la psicóloga y doctora en educación, Rosa Martínez Sánchez. Buenas noches, queridos televidentes. En el comentario anterior se dieron algunas sugerencias de cómo afrontar de la mejor forma posible las situaciones límite. Vimos el testimonio de algunas personas que estando ya sea en prisión o sobrevivieron al Holocausto, pudieron sobrevivir, pudieron salir adelante, y no solamente eso, sino que hicieron aportes, grandes aportes a la humanidad. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron estas personas? Recapitulando, lo más importante fue que encontraron un sentido a su vida. Por ejemplo, esperaban, estando en prisión, esperaban encontrarse afuera con sus familiares o sentían que habían dejado un proyecto inconcluso. Por lo tanto, necesitaban seguir viviendo. También les ayudaba muchísimo lo que era la fe y la esperanza. Pues bien, esta noche vamos a ver otra forma de mantener el equilibrio psíquico. Y el que consiste en aprender a controlar algunas emociones que son destructivas. Por ejemplo, como la ira o como la rabia. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? La psicología ha descubierto un método que es muy sencillito y que todos lo podemos aplicar. Primero tenemos que identificar la situación que nos está afectando, la situación problemática que estamos viviendo. En este caso concreto puede ser el hecho de tener que permanecer en la casa como consecuencia de la cuarentena obligatoria. Ya, entonces tenemos claro cuál es nuestro problema. Eso es lo primero. Después, detectar el diálogo interno que nosotros tenemos en relación a esta situación. Es decir, cuáles son los pensamientos o las creencias que tenemos al respecto. Como por ejemplo pensar o creer que el claustramiento obligatorio no va a terminar nunca. ¿Ya? Si nosotros pensamos así, miren,
nos vamos a desesperar, nos vamos a angustiar, no podemos tener paz interior. Entonces, el tercer paso, tenemos que reformular los pensamientos negativos o inexactos que tenemos respecto a la situación problema. Es completamente falso que esto va a ser para siempre. A lo largo de la historia han ocurrido otras pandemias y todo tiene un inicio y tiene un final. Entonces, si nosotros pensamos, porque la clave está ahí, en lo que uno piensa, que esto es una situación transitoria, nos vamos a ir tranquilizando. ¿Se fijan? Entonces, no se les olvide, por favor, identificar la situación problema. 2, detectar el diálogo interno que tenemos, o dicho de otro modo, las creencias o los pensamientos que tenemos, y después reformularlo, ¿ya? Y, miren, la clave está acá. Cambiando nuestros sentimientos, cambiando nuestros pensamientos, van a cambiar nuestros sentimientos. Entonces, ¿qué es lo importante? Tratar de pensar dentro de lo posible siempre en cosas positivas. Siempre cosas positivas. Entonces tenemos que estar alerta, porque nuestro enemigo está aquí, está en nuestra mente. Y cuando veamos que nos empiezan a aparecer, a aflorar pensamientos negativos, hay que cortarlos de inmediato. Y en su lugar, poner pensamientos positivos. Y así vamos a poder tener sensaciones, sentimientos que nos tranquilicen, que nos den paz. Porque eso es lo que nos va a permitir sobrellevar de la mejor forma posible esta situación, que para todos es compleja. Todos la vivimos de una manera compleja, pero podemos hacer algunas cosas para tratar de alivianar esta carga. Por eso no se le olvide, lo más importante es tener una actitud positiva. Miren, dentro de esta situación que estamos viviendo, también podemos buscar dentro de nuestra casa algunas actividades que, por ejemplo, que no hemos podido hacer. El otro día me contaba una amiga, por ejemplo, que a través de los videos de YouTube había aprendido a hacer marraqueta, que hacía mucho tiempo que quería desarrollar esta habilidad y le había resultado súper interesante, y así estaba ocupando el tiempo en algo útil, algo gratificante. Miren, nosotros no podemos cambiar las condiciones externas, tenemos que asumirlas, pero sí podemos crear un ambiente favorable, primero al interior de nosotros, controlando los pensamientos negativos y creando situaciones positivas en el entorno en que estamos insertos, tratando bien a nuestra familia, tratándonos bien nosotros mismos. ¿Se fijan? Eso es algo que no está en los animalitos, pero sí una virtud que está dentro de nosotros los seres humanos y lo podemos emplear. Antes de despedirnos, yo quiero hacerle un llamado nuevamente a las autoridades de salud. Entiendo que esta situación es nueva para todos nosotros y por lo tanto no pueden llegar a improvisar. Pero ¿qué les pediría? Por favor, preocúpense de la salud mental. Lo están haciendo de manera extraordinaria en cuanto a nuestra salud física. Pero estas situaciones de enclaustramiento que no son normales generan o gatillan sintomatología. La otra vez les señalaba que pueden empezar a aparecer los ataques de pánico, las fobias, y hemos visto cómo han ido aumentando los casos de violencia intrafamiliar y todavía estamos a tiempo de hacer algo. Las autoridades que tienen una mayor responsabilidad, pero también nosotros como individuos, como personas, y por lo tanto la próxima semana seguiremos dando algunas sugerencias. ¿Para qué? Para mantener nuestro equilibrio psíquico en situaciones límite como la que estamos viviendo. Por lo tanto, nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana a esta misma hora y en este mismo canal. Buenas noches. Actualidad, cultura, deportes. Lo revisamos en este momento en Pingüino Radio.
Y antes de despedirnos queremos entregarles la siguiente información. ENAP anticipa que precios de todos los combustibles disminuirán por igual este jueves. Este miércoles ENAP pronosticó que el precio de todos los combustibles en Chile, a partir de este jueves en abril, bajarán 6 pesos por litro. Dicha caída afectará a las bencinas de 93 y 97 octanos, al diésel y al gas licuado natural por igual, indicó la estatal. Según explicó la empresa, esta conclusión se llegó considerando la regla de precio de paridad de importación, el mecanismo de estabilización de precios de combustibles, el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo y los mecanismos establecidos por la autoridad, el cálculo de precio de paridad de importación para la semana. Con esto se agudiza aún más la marcada baja de precios experimentada la semana pasada, en que la bencina de 93 octanos vio una caída de 25.3 pesos por litro y la de 97 de 18.5 pesos por litro. A su vez, el diésel bajó 6 pesos y el gas licuado de petróleo en 6.1 pesos. Con esa información nosotros agradecemos su sintonía, los dejamos invitados para que sigan nuestra programación y les esperamos que tengan un reparador descanso. Muy buenas noches. Multimedia, único canal digital 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales Canal 4, señal abierta, Canal 30 de la señal por cable, Canal 10 en Puerto Natales, Canal 62 en Porvenir, Canal 42 señal Claro, 95.3 FM, 590 AM y www.elpingüino.com con el auspicio de Colegio Particular Novelius. Lealtad, nobleza, sabiduría. Softland hace la diferencia. Presentaron Noticias, edición central, en Pingüino Multimedia. ¿Cómo podemos cuidarnos del coronavirus? Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón. Cúbrete la boca al toser con el antebrazo. Evita saludar de mano de